contestarle al escéptico y de fundar la epistemología en esa respuesta. Entonces la respuesta de Quine sería: para responder al escéptico es válido recurrir al cuerpo previo de conocimiento que hace que la duda tenga sentido. Bueno, déjenme decirles, yo no sé aquí, ahorita me lo voy a discutir un poco, pero yo no sé aquí quién tiene la razón. Pongo aquí a Wittgenstein porque es un poco el argumento, claro, Wittgenstein no es un naturalista ni defiende la ciencia, pero es un poco el argumento que usa Wittgenstein sobre la certeza. Es un poco la idea de que finalmente tenemos que tener ciertos juegos de lenguaje, tenemos que haber aprendido mucho del lenguaje, digamos, para que el juego de la duda tenga sentido, para que el juego de preguntar y responder tenga sentido. Y en ese juego no tienes, una vez que llegamos a ese punto en la construcción del lenguaje, en la constitución de nuestros juegos de lenguaje, la duda aescéptica generalizada radical no tiene sentido. O sea, no tendría sentido. El niño que va aprendiendo su lengua va constituyendo cada vez nuevos juegos, y cuando llega a ese juego ya no tiene sentido preguntar, dudar de todo. Ya la duda generalizada no tiene sentido. Poco, esa es la idea de Wittgenstein, y no estoy seguro quién tiene la razón. Bueno, voy a aprovecharme de una discusión que hace Maddy en su libro Second Philosophy, porque la posición de Maddy se asemeja un poco a la de Quine. Entonces dice ahí Maddy que hay dos interpretaciones del escéptico radical. En la primera, Descartes lleva la duda a su extremo más radical por dos razones. La primera es como medio para encontrar lo que es absolutamente cierto y desde lo cual fundar el conocimiento, pero la duda no es de ninguna manera verosímil. O sea, no es que, según esta interpretación, no es que Descartes realmente dude de todo, o sea, en realidad él piensa que eso no es. De hecho, dice, son opiniones altamente probables, las cuales, a pesar del hecho de que son en un sentido dudosas, es aún mucho más razonable creerlas que negarlas. O sea, es cierto, yo podría pensar que estoy soñando, que soy un cerebro en una cubeta, etcétera, etcétera, pero es improbable, o sea, es más racional pensar que no. Mi opinión de que yo estoy aquí es altamente probable, y aunque puedo dudarlo, es mucho más razonable creerlo que negarlo. O sea, racionalmente no voy a dudar de veras. Este curso de acción lo había tomado, de acuerdo con Maddy, bueno, de acuerdo con esta primera interpretación, porque Descartes se estaba enfrentando al sentido común y al aristotelismo, que eran muy fuertes. Entonces, como para romper con todo eso, primero empieza con una duda metódica, con algo muy radical. Dice Maddy, como esos errores de la infancia, el aristotelismo, por ejemplo, son extremadamente difíciles de erradicar en la vida adulta, solo el método de la duda nos ofrecerá una pizarra limpia para permitir que la alternativa de Descartes emerja. Entonces, la duda es metódica y didáctica. La duda es un método y es didáctica, pero no es que la vayamos a tomar en serio. Entonces, ahí el escéptico puede ser derrotado fácilmente. Podemos mostrar que lo que está planteando es inverosímil. Pero hay una segunda interpretación, dice Maddy, que, bueno, que es muy conocida, se la atribuye a Barry Stroud. Dice Barry Stroud, hacia el final de la primera meditación, Descartes encuentra que no tiene una buena razón para creer nada acerca del mundo a su alrededor, y por lo tanto que no puede saber nada acerca del mundo externo. O sea, en la primera interpretación nos podemos decir, mira, cierto que yo podría dudar ahora de si estoy despierto o dormido, pero en general tengo criterios que puedo aplicar y que me permiten saber que estoy despierto. Pero el propio Descartes dice, bueno, en otras ocasiones he tenido dormido los mismos pensamientos que tengo.
yo podría estar soñando que aplico estos criterios y que dan el resultado falaz de que estoy despierto. O sea, sí, yo tengo ciertos criterios, pero ¿cómo sé cuando los aplico que no estoy soñando, ¿verdad? O que esos principios los adquirí durante el sueño. Si toda la vida ha sido un sueño, mis criterios no son válidos. Si ha sido así, en realidad no sabemos nada del mundo externo. Entonces, aquí hay una discusión que tiene que ver con, a mi juicio, con filosofía del lenguaje también, no solo con epistemología. Es que la objeción sería un poco en la línea de Wittgenstein y de Quine. En esta segunda interpretación, Descartes estaría utilizando la palabra conocimiento con criterios muy fuertes. O sea, alguien diría, bueno, es que cuando yo digo que yo sé algo, yo no quiero decir que estoy absolutamente seguro. El conocimiento no implica certeza, o sea, no tengo por qué tener absoluta certeza. Entonces ahí, Descartes, tú estás usando la palabra conocimiento de una manera que no se puede, que no se debe usar. La palabra conocimiento no se usa así en la vida diaria. Yo puedo decir que yo conozco ciertos hechos, pero eso no quiere decir que esté absolutamente cierto. Pero Strauss piensa que eso no es cierto. Él traza una distinción entre condiciones de acepción del conocimiento y condiciones para el conocimiento, que es paralela a la distinción entre lo práctico y lo teórico. Entonces, esto lo resume Maggi en esta frase. Así el Descartes de Strauss no ha cambiado el tema. Está simplemente trabajando con la noción usual de conocimiento en un contexto irrestricto o teórico. Es decir, aquí habría dos posiciones entre las cuales yo por lo menos no estoy seguro cuál tiene la razón. En una interpretación, la situación imaginaria del genio maligno nos lleva a tal extremo que ya no tenemos criterios para usar la palabra conocimiento. La palabra conocimiento deja de tener sentido. Hay un ejemplo que pone Wittgenstein por ahí. Por ejemplo, supongamos que yo digo, aquí hay una silla, estas son sillas, y luego al rato ya no encuentro nada. Y digo, bueno, yo creo que yo tenía una alucinación. Al rato ya encuentro otra vez la silla, al rato desaparece y luego vuelve a aparecer la silla. Llega un momento en que yo ya no sé aplicar las palabras, ya no sé lo que está, ya no encuentro cómo aplicar las palabras. ¿Hay una silla o no hay una silla? No sé, ya. Mis criterios para la palabra silla no incluyen sillas que aparecen y desaparecen, no sé cómo aplicar la palabra. Ya llegué a una situación en que ya no sé cómo hablar, cómo tengo que describir la realidad. Entonces la pregunta sería si en la situación del genio maligno estamos en una situación en la cual la palabra conocimiento ya perdió sentido, ya no sé cómo usarla, o sí sé usar la palabra, pero la estoy aplicando a un caso extremo. Entonces habría dos interpretaciones. Una es que la noción se transformó, ya no tengo noción de conocimiento. Otra es que en esa interpretación la noción, lo que varió fueron las circunstancias de aplicación. Estoy aplicando la misma palabra, pero en un contexto rarísimo, en un contexto en que todavía tiene sentido la palabra, pero es raro el contexto. Entonces esos serían como los dos extremos. Entonces Quine aparentemente lo que hace es contestar al escéptico en el primer sentido. O sea, Quine estaría pensando que, aparentemente, que la palabra conocimiento pierde sentido cuando estamos en la situación del genio maligno. O sea, se quedaría con la interpretación moderada, digamos. El dilema es si la situación imaginaria en que un genio maligno nos engaña es una en que la palabra conocimiento ya no tiene sentido, o es una en la que se nos invita a aplicarla en un caso extremo en la que tendríamos que llegar a la conclusión de que tenemos poco o ningún conocimiento. Entonces, Quine no parece considerar esta opción, sino solo la primera. Entonces, ahí hay un problema y yo no sé quién tenga la razón. Bueno, yo no me voy a extender mucho más. Nada más déjenme decirles cómo Quine enfrenta otros escépticos. Otro escéptico diría, a ver, ¿qué tal que nuestra teoría del mundo
Porque la idea de Quine es la siguiente: yo hago una teoría del mundo que es una especulación nuestra y que casa completamente con la experiencia. En esta teoría del mundo hay ciertos objetos postulados. Es una teoría que postula ciertos objetos. Entonces, una vez que yo ya tengo una teoría del mundo que casa completamente con la experiencia, entonces yo ya acepto que esos objetos existen. Estos son los objetos que existen para mí. Por ejemplo, actualmente la física nos dice que hay hoyos negros. Bueno, todos decimos que hay hoyos negros. Son objetos postulados por la física que ayudan a predecir la experiencia sensorial. Entonces todos los aceptamos como reales. Esa es la idea de Quine. Entonces habría un escéptico que diría, bueno, ¿y qué tal que tú tienes una teoría que casa completamente con la experiencia, pero el mundo no es así? En realidad el mundo no es así. Es una teoría que funciona prácticamente, pero describe mal el mundo. Entonces, Quine encuentra esa idea incoherente. Porque Quine es un naturalista y dice, bueno, ¿en qué sentido podría decirse entonces que el mundo es diferente de lo que la teoría sostiene? Claramente ninguno. Nuestra teoría científica integral exige solo que el mundo esté estructurado de tal modo que acredite las secuencias de estimulaciones que nuestra teoría nos hace esperar. Esa es la idea del naturalismo, la idea de que no hay un tribunal más alto que la ciencia para juzgar a la ciencia. Si la ciencia funciona perfectamente, yo ya no tengo un tribunal otro para decir, no, en realidad la realidad es de otra manera. Ahí me parece que Quine, bueno, aparentemente tiene razón. Otro escepticismo lo plantea Domet, y ese es un escepticismo contra Quine. La cuestión es ahora saber con qué derecho sentimos tanta certeza de que si los enunciados de observación deducidos con la ayuda de teorías complejas son verdaderas, cuando esos enunciados de observación son interpretados en términos de su significado estímulo. Bueno, para decirlo más rápidamente, la idea es, otra vez yo construyo, con ciertos estímulos que he tenido hasta acá, construyo una teoría que predice completamente todos los estímulos, toda la experiencia pasada. Entonces, lo que Domet diría, bueno, ¿y cómo me siento tan seguro de que entonces esta teoría va a predecir correctamente los estímulos futuros? Es decir, observa Domet que para el holista hay dos justificaciones para afirmar un enunciado de observación, un enunciado que directamente se vincula a la experiencia. Uno es que se derive de una teoría que hasta ahora ha sido aceptada y concuerda con los datos empíricos pasados. Y la segunda es que la estimulación presente o futura la confirma. ¿Cómo podemos saber que estas dos pruebas arrojarán el mismo resultado? Es decir, que la teoría que ha sido buena hasta aquí va a seguir siendo. Respuesta por inducción. Y Quine sabe que no puede resolver el problema de la inducción. Ahí sí no hay respuesta. No tenemos respuesta a ese escéptico. Bueno, yo ya no voy a seguir porque ya está muy largo, pero la idea aquí de este trabajo es después comparar los problemas con los que se mete el fundacionismo y que Quine dice que son insolubles, con los problemas en que se mete Quine cuando trata de hacer epistemología naturalizada. Después Quine trata de mostrar en una parte muy aburrida de su obra cómo un niño imaginario aprende a hablar. Es una cosa totalmente especulativa que nadie lee porque es muy aburrido. Y entonces aparentemente es una cosa que no tiene mucha importancia porque es una mera especulación, pero Quine se mete en unos problemas terribles y pasa por las mismas dificultades que Kahneman cuando trata de explicar cómo se pasa de lo subjetivo a lo objetivo. Simplemente, ¿por qué Quine cree que él va a tener éxito? O sea, dice, es una especulación, la ciencia va a confirmar, no exactamente mi especulación, pero la ciencia va a mostrar algo similar. Y dice, bueno, no dice por qué estoy tan seguro, sino dice en algún momento, ¿para qué vamos a especular? Finalmente así es como pasan las cosas. La ciencia va a mostrar que eso es así.
Déjenme buscar la cita. Bueno, la idea, ¿para qué Quine hace esa especulación sobre cómo el niño aprende el lenguaje? Según Hilton, porque es muy difícil, es realmente difícil saber por qué Quine dice eso, por qué Quine se propone, por qué Quine hace eso que hacen de Roots of Reference. Entonces la idea de Hilton es que hay un escéptico interno al naturalismo. O sea, una vez a Quine se deshizo del escéptico radical, pero le aparece su propio escéptico. Y le dice, mira, es inverosímil lo que tú piensas. La ciencia no puede explicar cómo nosotros adquirimos la ciencia. La ciencia no puede explicar cómo, partiendo de la magra información sensorial que tenemos, construimos esa ciencia. Es inverosímil eso no puede ser, no lo creo. Entonces Quine contestaría diciendo, mira, te voy a mostrar que sí es posible. Entonces inventa el niño imaginario que aprende lógica en primer orden. En realidad aprende lógica en primer orden, aprende a cuantificar el niño. Después de Roots of Reference termina cuantificando. O sea, es un escéptico que está asumiendo la ciencia para refutar la ciencia. Entonces, cuando Quine hace ese programa que nadie toma muy en serio, en realidad si uno lo toma en serio se da cuenta de que Quine atraviesa por problemas también muy grandes. Y justamente en los mismos puntos en donde se atora Carl. Déjenme llegar a la conclusión. ¿Por qué Quine parece tan confiado de que el proyecto genético, o sea, del proyecto que él hace de imaginar al niño, a diferencia del fundacionista, va a tener éxito? Porque cree que el naturalismo es correcto. En algún momento, cuando está en algún párrafo de epistemología naturalizada, bueno, esto es interesante también porque Quine piensa que la epistemología ahora es un capítulo de la psicología científica. O sea, no el psicoanálisis, de la psicología de los datos duros. Pero cuando él hace epistemología naturalizada no se apoya en la psicología, hace una especulación totalmente teórica de cómo el niño aprende. Entonces ahí hay una diferencia entre lo que dice que debe hacerse y lo que hace. Pero en algún momento se le escapa decir esto. Toda la evidencia que haya podido servir en última instancia a cualquiera para alcanzar su imagen del mundo es la estimulación de sus receptores sensoriales. ¿Por qué no ver cómo se desarrolla en realidad esta construcción? O sea, ¿para qué especular como hizo Carnap? Que la psicología nos responda. Finalmente, si es verdad que para alcanzar su imagen del mundo la única información que tenemos es la estimulación de receptores sensoriales, es así como pasa. Entonces la psicología nos tiene que decir cómo ocurre eso. Y es fundado en este naturalismo que él piensa que de todas maneras el proyecto genético, por muchas dificultades que atraviese, tendrá éxito. Mientras que el proyecto fundacionista no tendrá éxito. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna cuestión? Quando o Quine, posso falar em português? Posso falar em português, tá? Quando o Quine coloca, ele diz que o enunciado X da ciência não pode estar em arcabouço teórico, diferencia entre juízo analítico e juízo sintético, e aí ele declara o fim da epistemologia, a renovação da epistemologia. Eu tive uma dúvida, quando o senhor separa juízos, dois tipos de juízos analíticos, o senhor, o Quine, coloca dois tipos de juízos diferentes. Um é, todo solteiro não é casado. É um juízo que é a oposição. E o outro é um conceito que está contido em outro. Uma coisa é eu comparar, entendeu? Juízos são de espécies diferentes. Ele comparou com o juízo em que todo o mamífero tem 4 patas. Nisso são... ele está dizendo que o conceito é dentro do outro. Ele não pode comparar duas espécies diferentes. É porque ele compara duas espécies diferentes que há a linha divisória no meio, naquele ciclo.
Então parece que a resposta da pergunta está dada. Então parece que a conclusão dele, que a epistemologia antiga, ou que o projeto fundacionista está falando do fracasso, é um não sector, eu podia até dizer um sofismo, assim, un reflexionatorio, ¿sí? Ajá, sí. Sí, lo que pasa es que, bueno, no entiendo el portugués, pero medio. Sí. Espero haber entendido la pregunta. Si estaba en esta dibujo y aquí estaban los juicios analíticos, estos son analíticos. Entonces yo en mi lenguaje sé que hay dos diferentes juicios. Sí. Uno, tendría que compararlos el mismo tipo de juicio, como todos los casados no son solteros y todos los muertos no son vivos. Exactamente. Pero acuérdate que cuando estamos en la jungla, en realidad un enunciado es chung y el otro es punk. Lo único que, o sea, yo sé que cuando yo les digo chung, todos dicen que sí, cuando dicen punk, todos dicen que sí. Y el reto de cuál es saber, dime cuál es el analítico y cuál no. O sea, yo, digamos, conociendo mi lenguaje, puedo decir, bueno, hay dos tipos en realidad. Pero bueno, ahora voy a contestar un poco más profundamente. Pero acuérdate que aquí estamos en el lenguaje de la jungla, y en el lenguaje de la jungla no tengo ningún indicio de qué tipo de enunciados son. Ahora, tú dices, bueno, yo como hablante del portugués puedo distinguir unos enunciados de otros. Pero dice... Pero profesor, sí. Que en comienzo tú has dicho que hay el concepto de sí y no. El concepto de oposición es fundado en el concepto de no. Entonces, si puedes distinguir el concepto de no, hay dos tipos de juicios. Los fundados en la oposición, que trazan la línea divisoria para el lado izquierdo, como todos los solteros no son casados, o todos los muertos no son vivos. Los conceptos que son contenidos o no sabemos, como por ejemplo, todos los mamíferos tienen cuatro patas. Pensé en otro ejemplo, por ejemplo, todo hombre casado tiene una mujer, o toda la mujer casada tiene un hombre. Esto era verdad hasta poco tiempo, porque recientemente podemos ter casados homosexuales en algunos países. Claro, cuando un concepto está contenido en otro, mudanzas pueden acontecer con el tiempo, pero cuando los ruidos son fundados en oposición de concepto, no pueden. Si la premisa comienza con oposición de concepto, porque tú puedes trazar la oposición, porque tú conoces el concepto de sí y no, entonces parece que la línea divisoria es la propia respuesta de la pregunta. No hay pregunta. Decir que la epistemología o el fundacionalismo está fadado al fracaso es un concepto de un sofisma oratorio. Lo que hay, ¿cuál reconoce que cuando yo voy construyendo el lenguaje a partir de los datos observables, porque yo lo único que veo es la luz, igual que el niño que ve a su mamá y ve cuando dice que sí, cuando dice que no. Él piensa que hay ciertos juicios que podemos inmediatamente reconocer como analíticos y que son analíticos. Por ejemplo, yo puedo reconocer la I, porque la I es una partícula, es una expresión que aparece en medio de otras dos, y que el indígena va a decir que sí a esto, sí, solo sí va a decir que sí a esto, y va a decir que sí a esto. Cuando afirma cada una de estas cosas por separado, afirma la ley. Entonces la I la puedo reconocer, y en particular yo sé que esto es un juicio analítico. En efecto, Juan reconoce que hay aquí un fragmento que yo puedo reconocer como analítico. Analítico en el sentido fuerte de la palabra. Y Madrid está de acuerdo, mucha gente está de acuerdo. Pero que esto nos sirva para algo filosóficamente, ¿no? Es una franja muy chiquita. Ahí no pueden caber ni las matemáticas, ni la lógica, ni miles de cosas. Es una franja chiquitita, como ningún casado soltero, nada blanco y negro. Es una cosa tan pequeña que no... Cuando llegamos al lado de la cuantificación ya ahí se pierde. Perdemos. Esa franja ya no puede ser trazada. Entonces la idea es que sí podemos distinguir una parte analítica, pero es muy chiquita. No sirve para propósitos filosóficos.
No nos sirve para fundar en las matemáticas, casi para nada. Pero en efecto sí podemos distinguir. Ahora, yo presenté digamos, un argumento de Quine para mostrar que el fundacionismo está equivocado. Ese argumento se basa, primero, en la constatación general de que fallan los programas fundacionistas de las matemáticas. Hay gente que puede estar en desacuerdo, pero creo que hay muy pocos. Es muy raro. El otro está fundado en el holismo semántico. Entonces, en efecto, dependería un poco del holismo semántico, de si hay o no una distinción analítico-sintético, etc. Pero habría otras razones, ¿no?, contra el fundacionismo. Digamos, el fundacionismo es una opción ahora un poco en decadencia, porque en este momento pero podría haber otros argumentos. Y de hecho no estoy seguro de que Quine no tenga otros. Pero me parece que el argumento es, bueno, no voy a decir concluyente, pero es fuerte. Es un argumento fuerte contra esa forma de fundacionismo. Además, quería comentarte una cosa. El problema de los enunciados analíticos es un viejo problema. Porque ya se remonta al problema de la distinción entre analítico y sintético en Kant. Sí. Es curioso como Quine también recoge este problema, a lo mejor aunque no haga referencia. Y en Leibniz también, porque sí, en Leibniz está el problema de las definiciones nominales, ¿no es cierto? Sí. Porque uno puede hacer una demostración de que un enunciado es analítico cualquiera. Por ejemplo, el oro es amarillo, sobre la base de la definición de oro. Que el oro, digamos, podemos definir todas las notas de oro y entre ellas está la nota de oro. Sí. La nota de que es amarillo. Entonces Leibniz les preguntaba, por ejemplo, bueno, ¿cómo sabemos que el oro es amarillo y que el significado de amarillo entra o no entra en el significado de oro? Exacto. Eso no inmediatamente, depende de qué sea importante, decía, para el metalista, depende de qué sea importante para el mineralista, las propiedades del oro, ¿no? Interesante. Y en Kant también las objeciones que le decían a Kant eran similares. Es decir, por ejemplo, todas las manzanas son rojas. ¿Cómo sabemos si el rojo o no entra en el concepto de manzana o no? Entonces el problema de la distinción entre analítico y sintético se vuelve problemática por el hecho de que ellos hablaban en términos de conceptos, ¿no es cierto? Pero es similar a esto. Claro. Depende de qué es lo que pensemos dentro del concepto, si el hecho de que el enunciado sea analítico o no, ¿no? Sí. Es curioso esto. Sí, es muy interesante. Lo que Quine quiere mostrar es que si no podemos hacer una distinción analítico-sintético, digamos, en la filosofía o en lenguajes artificiales, pero eso no corresponde a nada en la realidad. O sea, si observamos cómo funciona el lenguaje de la calle o el lenguaje científico, en realidad ahí no hay distinción analítico-sintética, en el sentido de que hay simplemente ciertas partes como más seguras, que estamos menos dispuestos a cambiar, y partes que estamos muy dispuestos a cambiar. Si ahora me dicen, por ejemplo, que Gaddafi, si está vivo, no era realmente... Bueno, sí, lo acepto. Pero si alguien me dice que, por ejemplo, acaban de descubrir que finalmente los perros tienen 3 patas, como dice Kripke, ya es un poco más difícil de aceptar. Si alguien me dice que acaban de encontrar un casado que es soltero, no, eso sí no lo acepto. Son como gradaciones, van en gradaciones así, pero no hay un punto en donde yo diga estos ya son analíticos y estos ya son sintéticos, sino que es una cosa fluida. En todo momento, lo que es importante es que, bueno, aun cuando yo pueda trazar una parte, como dice en donde yo diga esto seguro es analítico, o funciona como analítico durante un tiempo, de todas maneras eso no le sirve al filósofo para lo que lo usa, por ejemplo, para juzgar las matemáticas o para algunas otras. Digamos, no tiene la fuerza filosófica que querríamos que tuviese. Pero desde luego yo sé que hay filósofos brasileños que piensan lo contrario. Osvaldo ayer sí hay distinción analítica. Supongo que se requería una distinción fuerte.
Entonces no es un punto que haya acabado de convencer, pero yo sí estoy convencido. Así, de otras cosas no estoy convencido, pero de eso sí. Sí, tanto leer y leer lo mismo. Después de como 50 lecturas de dos dogmas del empirismo, ya por repetición uno termina convenciéndose de que no hay distinción en la Max, me sorprendió un poco esa referencia a ese fragmentito que puede ser analítico. No lo tenía presente en el caso de Quine. ¿Eso está, digamos, explícitamente en Quine, en los dogmas o en obras posteriores? O... Primero está en Word and Object. En el capítulo 2 se muestra que hay una parte de la traducción que sí está determinada. Sí, claro. La determinación aparece en cierto momento, pero antes está determinada. Claro, sí. Por ejemplo, esta parte. La parte de la lógica está determinada. Sí. La parte de la lógica. La parte de la lógica. Proposicional. Proposicional, sí. ¿Pero por qué cuantificación no? La segmentación. Es interesante. La Sí, segmentación. es interesante el tema porque para... ¿Cómo segmentamos prédica? La estructura prédica. Sí. Es un problema. Es interesante el tema porque ahí en ese capítulo Quine utiliza un principio que es el principio de la caridad, que es un principio de interpretación general, ¿no? Claro. Es decir, lo que tiene que suponer el traductor o el lingüista es que el que me está hablando está diciendo algo verdadero, está intentando decir algo verdadero. Entonces, si yo no usara ese principio, no podría saber qué lógica está usando el que me habla. No podría reconstruir la lógica del que me habla. Sí, claro. Pero ahí, por ejemplo, mientras Hay está... mucho todavía con el sí y el no. Sí, el no, claro. Sí, sí. El problema aquí es cuando yo tengo P y Q, pues es muy fácil. Esto es verdadero. Esta es una partícula que se introduce para afirmar algo cuando estoy dispuesto a afirmar los dos pasos. Entonces hay un criterio y ese tiene nada más que ver con el sí y con el no. Pero cuando empiezo a hablar de objetos, Ya, entonces hay una atribución. Claro, hay atribuciones de propiedades. Cuando yo no digo es, cuando yo en lugar de decir, porque en lugar de pensar que cuando dicen luna, no están usando un verbo, Claro. como llueve, ¿verdad? Sino que supongo que se están refiriendo a lo que... Al final va a tener razón Heidegger. La luna Al final lunea. va a tener razón. Que la luna lunea en el mundo mundial. Sí, exactamente, la luna lunea. Claro, en el fondo, eso no es lenguaje. Eso sería la... Porque, es decir, no se tiene realmente, como no hay objetos, no hace referencia a objetos, no hay auténticas afirmaciones de atribución de predicación. Uno no puede hacer afirmación. Sí, exactamente. Esa sería un poco la idea. Esa sería un poco la idea. Claro, Pero luego en The Roots of Reference, 1974, Quine define enunciados analíticos como aquellos enunciados que aprendimos que son verdaderos en el momento de aprender a hablar. Entonces acepta que hay ciertos enunciados que sí sabemos absolutamente que son como digamos que son determinantes, que forman parte del significado de la cosa, porque los aprendimos así desde niños, estamos seguros de que los aprendimos. Pero otra vez es una parte mínima, es una cosita insignificante. A mí mi mamá me enseñó que los solteros eran personas. Claro, esas cosas, claro. Bueno, a mi mamá me enseñó que las casadas Sí. no eran solteras, no estaban disponibles. Eso sí es analítico. Bueno, alguna otra cuestión. Una pregunta más que tiene que ver con algún punto con esto último que decías de la mamá y todo eso. Cuando en Dos dogmas del empirismo, él menciona el principio de verificacionismo como el principio de Peirce. Estaba pensando en tratando de atar cabos, ¿no? Buscar. ¿Cita o es un principio que él pone así nomás y no hace mención a un texto de Peirce ni nada? Creo que no hace mención. No me acuerdo si lo cita textualmente, pero él nada más que yo recuerde no cita no hace ninguna referencia. ¿Por qué tú piensas que no? No, es un poco, digamos, cuando yo no soy persiano, no en absoluto, o sea, no soy especialista en Peirce, pero cuando uno empieza a leer Peirce ve que la cosa no es tan simple, ¿no? Seguramente es una interpretación un poco tosca, un poco elemental o como un principio, digamos, un poco aislado de la filosofía misma persiana, que en el fondo tiene bastante que ver con
la eliminación, digamos, está más próxima como filosofía de eliminación de analíticos sintéticos, por ejemplo. O sea, en el fondo tienden justamente con esa idea de la importancia de la experimentación. En el fondo tienden también a eliminar la distinción entre enunciados analíticos como enunciados, por ejemplo, de la matemática y enunciados de la ciencia práctica. Es más, cuando empecé a leer la Peirce, dije, bueno, acá hay ciertas también raíces que pueden haber, o ideas que pueden haber influido en gente como Quine. Sí. Eso es algo que no sé cómo funciona. Por eso me quedé pensando en la referencia a Peirce en el principio de explicación como algo que está ligado al dogma del inquirir. Pero esta idea también de que hay de que podemos hablar o especular que hay una parte analítica del lenguaje, también la sostiene Marx. Penélope Madrid hace una especie de especulación, bueno, más bien hace una especulación de que hay ciertas cosas que tienen que ver con nuestro aparato cognitivo, con la manera como percibimos, etc., de la cual resulta un fragmento que es analítico. Y también la conclusión es que, bueno, no toda la lógica puede estar contenida. O sea, no es suficiente esto como para incluir la lógica, menos aún las matemáticas. Por eso, esa es una idea que ella defiende, interesante. Te quiero hacer otra pregunta, Max. En realidad, más con el tema epistemológico y la relación con el escepticismo, porque veo que Quine está muy preocupado por desconectar o desactivar el escepticismo, ¿no? Hay que ver si el escepticismo del que él habla es el único escepticismo que puede haber, porque no, el escepticismo en realidad es más antiguo que Descartes, y el escepticismo escéptico hay que ver que es muy fuerte y habría que ver de qué manera le respondería. Pero a mí hay una cosa que me interesa que veas cómo se puede responder en el marco de Quine, porque Quine mismo ha propuesto algunas tesis que son medio escépticas y que algunos han tomado en un sentido muy escéptico, que son tres: el relativismo ontológico, la inescrutabilidad de la referencia y la indeterminación de la traducción. Eso ha dado lugar a, sobre todo en los posmodernos, han usado esas tesis, los posmodernos, para decir muchas pavadas, ¿no? Entonces, para decir muchas cosas en términos generales, sobre que no se puede decir la verdad, que el significado es completamente relativo, que todo el mundo es lenguaje, en fin, toda una construcción lingüística. Entonces no hay una especie de tensión entre estas tesis y además esa confianza que tiene Quine en algunas cosas como muy fuertes, como por ejemplo el resultado de la ciencia, que bueno, eso es problemático también, ¿no? Y en cosas como significado estimulativo, que aparece en el model object, ¿no? ¿No hay un problema ahí? Bueno, no sé muy bien, pero sí es muy interesante lo que dices. En efecto, las grandes tesis de Quine son de carácter medio escéptico. En particular, las tesis de Quine en general famosas, la indeterminación de la traducción y la de la referencia, se basan en esta misma idea de que si yo tengo aquí la experiencia, en realidad yo puedo construir varias teorías que la expliquen. O sea, cuando él dice, bueno, yo quiero estudiar la relación entre el macro input sensorial y el output, en realidad lo que él quisiera mostrar, y en Warren lo hace, es que esto da lugar a muy diferentes. O sea, podemos explicar ese macro input de muchas maneras. Es demasiado pobre la entrada como para que determine lo que está arriba. Entonces podemos tener dos teorías científicas que expliquen toda la evidencia actual igualmente bien. O podemos tener dos teorías científicas que expliquen toda la evidencia disponible igualmente bien, es la tesis de la subdeterminación de teorías. O podemos tener dos traductores radicales que expliquen igualmente bien, que compongan manuales de traducción que se acuerden completamente con la experiencia lingüística, pero que no coincidan. Esa es la tesis de la indeterminación de la traducción. Todas las tesis regresan a lo mismo, ¿no? Al mismo punto. Y en efecto, yo creo que ahí Quine lo que está adoptando es una especie de
una suerte de, porque no se piensa tanto, de pragmatismo. Finalmente cuando yo, aquí tengo una teoría y aquí tengo otra, pero esta me parece mejor por ciertos aspectos, simplicidad, etc. Entonces me quedo con esta. Y automáticamente yo postulo que los objetos de esta teoría son los del mundo, son los objetos que están en el mundo. Pero Quine no es un ficcionalista. Quine no diría, ah, bueno, pero esos son postulados, no es un instrumentalista, no diría, esos son objetos que me sirven para explicar el mundo, pero son ficciones en realidad, que podría haber tomado eso. Sino que él dice, bueno, esta teoría me explica perfectamente el mundo, es la mejor teoría que yo tengo, entonces yo digo que los objetos que postula son reales. Y es así como usamos las palabras. Si yo quiero decir que no son reales, estoy usando las palabras de una manera incorrecta. La palabra real la uso. Decir que algo es un objeto es decir que es un objeto postulado por la mejor teoría del mundo. Por eso dice ser es el valor de una variable. Existe lo que es postulado por la mejor teoría del mundo, y así es como usamos las palabras. Entonces, en ese sentido, es un pragmatista y apela al uso de las palabras. Hubiera podido ser un ficcionalista también, finalmente. Pero sí es muy buena observación. Ya paramos acá. Como quieras. Doctorísimo. Bien. Poner la mano así. La mano, bien. Escrita. Bueno, gracias, Max.